Muy bien. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí viendo lo que es parámetros de calibración. En este caso, vamos a ver aquí, ¿ya? Vamos a ver acá. Sobre lo que vendría a ser. A ver, confírmame si se escucha. ¿Se escucha todo claro? Ok, listo. Seguimos avanzando, Sí, amigos. Ok, listo. Entonces, vamos a ver aquí. Uno, hay que saber en este caso qué vendría a ser qué es rango, ¿no? Normalmente los transmisores, transmisores de temperatura, transmisores de presión, de flujo, tienen unos rangos. Se les denomina rangos límites y rangos de proceso. En este caso, tiene bajo las siglas LRL y URL, son rangos límites. En inglés significa Lower Range Value, que significa valor de rango mínimo o bajo, y Up Range Limits. Entonces, esto vendría a ser, perdón, el LRL, Lower Range Limit, que es límite de rango bajo, y Up Range Limit, que es límite de rango alto. Por ejemplo, en el caso de este transmisor de temperatura, vemos acá un sensor, que sería el sensor, una termocupla tipo K, que su rango de este sensor vendría a ser de menos 150 grados Celsius, y el rango límite superior vendría a ser de 1260 grados Celsius. Ojo que bajo estos valores límites son los rangos del sensor como tal, pero yo no voy a trabajar esos rangos. En este caso, yo configuro a ciertos rangos de proceso. En este caso se denomina LRB o URB, ¿no? En este caso, el RB vendría a ser Lower Range Value, que es el valor mínimo de la variable medida, que sería el rango de valor bajo y rango de valor alto, ¿no? Range Value, ¿no? Entonces, el valor máximo de la variable que un dispositivo está ajustado. Entonces, esto de acá nosotros configuramos mediante el handheld, mediante el calibrador del proceso o mediante por software. Tú configuras los rangos de operación. Eso ya son rangos de operación del transmisor como tal. Entonces hay que saber esto, hay que saber. Por ejemplo, te indican, yo tengo un transmisor de 0 a 100, a 10 bar. Esos son los rangos límite del transmisor, pero tú vas a trabajar a esos rangos dependiendo, ¿no? Si vas a trabajar de 0 a 60 PSI, y ese es tu rango de operación, y esto hace en relación a las señales de corriente de 4 a 20 miliamperios. Aquí, por ejemplo, 10 grados Celsius vendría a ser 4 miliamperios y 500 grados Celsius vendría a ser 20 miliamperios, ¿no? En este caso. Entonces, esto ya son señales estandarizadas que tú lo configuras o lo calibras al transmisor a qué rango de temperatura va a trabajar. Y esto obviamente se conecta al controlador como tal. ¿Muy bien? Entonces, eso, una de las terminologías ampliamente utilizadas vendría a ser rango de operación. Otro punto que se escucha bastante se le denomina alcance o span. Alcance o span es comúnmente llamado, es la diferencia entre los rangos URB y LRB. Ojo que no es alcance o span la diferencia entre los límites de los rangos, sino entre la diferencia entre tu valor de rango alto y tu valor de rango bajo. Entonces, bajo esa diferencia tienes el alcance o el span, ¿no? Si estamos hablando de menos 50 grados Celsius, por ejemplo acá, menos 30 grados Celsius a 50 grados Celsius, tiene un span de 80 grados Celsius. De menos 30 a 0 hay 30 grados Celsius. De 0 a 50 tiene 50 grados Celsius. De ahí, sumando esos dos, tienes un alcance o span de 80 grados Celsius. De igual manera con un manómetro. Este manómetro vendría a ser de 0 a 100 PSI, que es en relación de 0 a 7 bar. Entonces, todo eso vendría a ser mi rango, en este caso mi alcance o span.
¿no? Entonces acá también vemos un transformador diferencial, ¿no? Y ahí vemos lo que es, en lo que es denomina, en este caso, span o alcance, ¿no? Span. El error vendría a ser la diferencia algebraica entre la indicación actual, en este caso de tu transmisor de presión, y el valor verdadero que hace en relación a tu patrón de medición de una magnitud de medida. Por ejemplo, tu indicación vendría a ser, en este caso, aquí, por ejemplo, vamos a poner en el caso de aquí, ¿no? Vemos acá un transmisor de presión aquí, y eso vendría a ser el valor indicado, ¿ya? Este es tu valor indicado y este es tu valor verdadero, ¿no? Aquí vemos un manómetro, este es tu patrón de medida y acá vemos el transmisor de presión. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esto que está aquí, ¿no? Seguimos avanzando. Ahí está, ¿no? Tú tienes lo que es la indicación actual y el valor verdadero. Entonces, aquí tienes lo que es el error absoluto, que es, supongamos que tu valor indicado vendría a ser, estamos hablando, 32 PSI, ¿no? Y el valor verdadero vendría a ser 30 PSI. En este caso está calibrado para que sea 30. Entonces, tú tienes un 2% de error. Y para determinar en relación a tu error relativo, sería 2, calculamos entre tu valor verdadero, que es 30, por 100, ¿no? En este caso, determinamos cuánto vendría a ser el porcentaje de error. Estamos hablando aquí, 2 entre 30 hacen relación, 2 entre 30 por 100. Entonces, ¿cuánto de porcentaje vendría a ser? Entonces aquí es un 6.6% de error. Entonces aquí vamos a determinar si el porcentaje de error está bajo los rangos de operación 6.6%. Entonces, ahora, ¿este porcentaje es admisible o no es admisible, ¿no? De acuerdo a esto, determinamos. Ahí está, ¿no? 6.6 pasa el transmisor. Ahora, si tu transmisor te marca, este es tu transmisor y este es tu manómetro, ¿no? La diferencia de 2, date cuenta, estos dos, a comparación del error, el porcentaje de error, es demasiado. Normalmente, ahí acá te dice, ya, tolerancia a error es de menos, en este caso, 0.5%, ¿no? De error. Entonces, esto tiene que marcar, ahí entramos en este caso a otra terminología que se denomina resolución. Si este es 32.5, pues acá tiene que andar 31, por decirlo así, .9. ¿No? Entonces aquí obviamente el error es más pequeño, ¿no? Vendría a ser de 0.6 aproximadamente, ¿no? Entonces, claro, 0.6. Ahora, este 0.6, ¿cuánto de porcentaje de error vendría a ser? Entonces, ahí nuevamente determinas esta fórmula, ¿no? Y si cumple las condiciones, si está entre 0.5% de error, pasa la prueba. Normalmente hay ciertos transmisores que solamente se acepta hasta 1% como máximo de error. Entonces, de acuerdo a eso, tú lo determinas, esto que vendría a ser el término de error. ¿Ok?
aquí Roberto dice, ¿cómo calibro y hacemos mantenimiento a un flujómetro? Dependiendo, los flujómetros como tal, es más que todo realizar, dependiendo del tipo de flujómetro, ¿no? En este caso aquí podemos mostrar un flujómetro de tipo electromagnético. Uno, hay que limpiar con alcohol isopropílico la tarjeta de control. Hay que recordar que en la parte del cuerpo vendría a ser el sensor y la parte del superior del flujómetro vendría a ser el transmisor. Internamente tienen una memoria. Eso normalmente se actualiza dependiendo de la versión del sensor. Entonces ahí también se habla sobre el K-factor, que es el factor de calibración del flujómetro como tal. Mantenimiento, antes limpieza con alcohol isopropílico, y aquí hay que evitar que dentro de las paredes del flujómetro se genere la sedimentación, ¿no? Si se genera la sedimentación en las paredes, eso obstruye por el principio de la ley de Faraday, que en este caso envía una señal electromagnética entre la parte superior hacia la parte inferior. Este vendría a ser, en este caso, ¿no?, un campo magnético. Tiene internamente ahí un bobinado. Entonces, de esa manera tú realizas lo que es el mantenimiento de los flujómetros como tal. Y la calibración como tal de este tipo de flujómetros, tú realizas primero bajo lo que es cuál es la unidad, cuál es el tag name, los rangos de calibración, todo eso realizas. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, entonces seguimos avanzando. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Ok. Listo, entonces aquí vemos ahora, este es otro, lo que vendría a ser banda muerta, ¿no? Banda muerta es rango a través en la cual puede variar una señal de entrada hacia un dispositivo sin que éste muestre una respuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos visualizar, en este caso, ya, aquí, por ejemplo, podemos visualizar un transmisor de tipo ultrasónico, ¿no? Este transmisor de tipo ultrasónico es un sensor que tiene de forma tubular, envía una señal sónica hacia la superficie. En este caso se está realizando la medición de nivel de agua. Banda muerta es rango a través de la cual puede variar una señal de entrada hacia un dispositivo sin que se muestre una respuesta, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí, los transmisores de nivel de la marca Vega, normalmente tienen una banda muerta ya predeterminada por el fabricante de 25 centímetros, ¿no? En este caso, ahora los transmisores de Rosmo o Entrehauser tienen ya lo que es una banda muerta de 30 centímetros. Eso de ahí no se puede configurar, ya está predeterminado por el fabricante. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú colocas el transmisor de nivel en la parte superior de una tolva o un cilindro o un mezclador, hay que considerar esos datos para considerar hasta el nivel máximo de tu tanque, ¿no?, en la cual vas a realizar la medición. Y hay otro que es, en este caso, rango de seguridad, ¿no? Safe Security, que vendría a ser de muy aparte de la banda muerta, le consideras unos 10 centímetros de rango de seguridad por una de las fallas, el rebose, o también porque es en el caso de un transmisor de tipo ultrasónico, una de las fallas comunes que se puede visualizar es la condensación en las paredes del transmisor ultrasónico. Al condensar, en este caso, de acuerdo al producto, si soporta
el tanque cerrado a una temperatura de 70, 80 grados, genera una evaporización dentro del tanque y eso genera que genere a las paredes del sensor una sedimentación de vapor y eso puede obstruir la señal sónica. Entonces, por esa razón se consideran límites, ¿no? Y un 6 de seguridad. Entonces, cuando nosotros consideramos banda muerta, eso ya viene por defecto del fabricante, no se puede configurar, pero el nivel máximo lo deberíamos considerar hasta 15 puntos. Si estamos hablando de 2.5 metros, es el rango máximo. Ahora, si el nivel de agua sube, a pesar de que ha superado 2.5 metros, sube y está ya cerca y supera los 20, y está dentro de la banda muerta, el transmisor no lo va a mandar. Se va a mantener en este caso a su valor de medición en nivel máximo, que sería de 2.5 metros, ¿no? Como podemos usar en el indicador, 2.5 metros. Eso vendría a ser banda muerta. Los transmisores de tipo radar y los transmisores de tipo ultrasónico tienen lo que es banda muerta como tal. Muy bien. Seguimos viendo acá. Otro vendría a ser tiempo de respuesta. Acá, por ejemplo, la pregunta de Denis. En el mantenimiento del flujómetro se hace actualización de software. No necesariamente actualización de software. El flujómetro como tal, dependiendo, si es Siemens, tiene una memoria, un sensor Pro, que eso ya está configurado, bueno, ya está, en este caso, cargado un programa en base al factor de calibración y el factor de fabricante del transmisor como tal, como el sensor, ¿no? Entonces, eso de ahí ya viene, eso ya se realiza por un software dedicado para poder cargar los datos, ¿no? Y pueda reconocer al sensor como tal. Muy bien, entonces ahí podemos visualizar esa parte. Seguimos viendo. Aquí, por ejemplo, vemos otra terminología que es tiempo de respuesta, ¿no? Tiempo de respuesta, su nombre lo dice, ¿no? Es un tiempo en las cuales el sensor envía la señal. En este caso, estamos colocando un sensor inductivo. Este sensor inductivo tiene una respuesta de 2 milisegundos. Este sensor viene de 3 hilos, es una señal de tipo digital. Esto capta todo lo que es metales, ¿no? Entonces, es un tiempo rápido de respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, cada vez que se acerca un objeto a la entrada del sensor, dependiendo del rango de lectura, puede estar en medidas de milivoltios, envía una señal digital. Entonces ahí, por ejemplo, es otro, lo que es terminología que se utiliza bastante en instrumentación, tiempo de respuesta. Así es, muchachos. Muy bien. Otro que se utiliza bastante vendría a ser exactitud. Exactitud se utiliza más que todo la capacidad del instrumento para acercarse y poder medir un valor real, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí dos variables. Tienes tu set point, el valor deseado vendría a ser 70%, pero los diferentes mediciones, en este caso de tu PB, por ejemplo, acá te está marcando 75, acá está marcando 67, acá te está marcando 71, acá te está marcando 69, acá te está marcando 70, acá te está marcando 72, acá marcado 69, acá 72. Entonces, esto de acá me dice que el transmisor es un transmisor que sí es exacto, porque el transmisor, bajo el patrón de medida de 70%, sí, está dentro de los rangos, ¿no? Sí es exacto, pero no es preciso. Entonces, ahí ya entramos. Ahora,
tú, de acuerdo a esto, determinas cuánto es el rango de exactitud. Ahí ya tú determinas, por ejemplo, el rango de exactitud. En base a este transmisor, yo determino que mi rango de exactitud es más y menos 5%, ¿no? Entonces, más o menos 5%. Aquí, desde 75, que hay ciertos puntos que llegan hasta máximo 75, y hay ciertos puntos que llegan hasta 65. Entonces, mi rango de exactitud es más o menos 5% de span. Entonces, este dato sirve para determinar si el transmisor está calibrado o no está calibrado. ¿Correcto? Muy bien. Precisión, esa es otra de las terminologías que se utiliza bastante. Esto sí ya indica que el transmisor es fino, es exacto, es preciso, perdón. Es el grado de repetición de valores obtenidos al medir la misma cantidad. No significa que las mediciones realizadas sean exactas. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo indica que nuestro valor deseado es 70%. Las diferentes mediciones que se realizan me arrojan a un mismo dato. En este caso vendría a ser 55. Y esto de 55 hace en relación, por ejemplo, que el transmisor, si es preciso, más no es exacto. Cuando digo exacto, hace referencia a que llega a su valor deseado. En este caso, es preciso, más no es exacto. Y acá te indica, ¿no? En este caso, el instrumento con que se realiza la emisión es preciso, es en función porque te marca siempre el mismo valor, más no es exacto. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes que calibrar el transmisor para que sea exacto al valor deseado, ¿no? Muy bien. Ahí vemos otra terminología, precisión. Otra terminología que se utiliza, diferencia, ¿no? Es exactitud y precisión. Proximidad entre un valor medido y el valor verdadero. Precisión, proximidad entre los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas del mismo objeto. Por ejemplo, aquí vemos la diferencia entre exactitud y precisión. Por ejemplo, en el primero, esto de acá, si es preciso, más no es exacto. Este sí es preciso y exacto, es exacto porque llega al punto medio y es preciso porque todos los valores están medidos en este caso, ¿no? A ese rango. Eso aquí no es preciso y no es exacto, y esto no es preciso, pero sí exacto, porque hay ciertos puntos que sí llegan. Entonces, ¿cuál es a que nosotros nos interesa? Nos interesa esto, ¿no? Que sea preciso y a la vez que sea exacto. Muy bien. Entonces vemos ahí. Otra terminología que se utiliza bastante en instrumentación vendría a ser resolución. La resolución nos sirve para determinar qué tan preciso o tan exacto vendría a ser mi transmisor, o mi manómetro, o mi patrón de medición. Aquí, por ejemplo, en cambio más pequeño en la variable de proceso que produce un cambio detectable en la señal de medición expresada en porcentajes de la escala total. Estamos hablando acá una resolución de 0.1, ¿no? Aquí vemos la resolución del, acá vemos, acá 50.53, 50.54, 50.55. Profe, ¿cuál es la resolución? Esta resolución es esto, ¿no? 0.53, 54, 55. Estamos hablando de una resolución de 0.01, entonces, si es exacto, si es preciso, en el caso si queremos comparar con una variable de proceso, ya, con una set point también. Pues aquí vemos un manómetro, este manómetro de 0 a 200 kilopascal. Si te das cuenta, cada línea vendría a ser la resolución. Entonces, acá me indica cada 5 pascal. Entonces, ¿qué significa? Pues acá, aquí está 5 pascal, 5 kilopascal, acá 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Entonces acá, ¿qué significa 50 kilopascales? ¿Cuánto es la resolución? La resolución vendría a ser de 5 kilopascales. Cada línea vendría a ser un punto de resolución. Ahora,
Si tienes de esas líneas otras líneas, entonces la resolución es mucho mayor, ¿no? Entonces ya no sería de 5 kilopascal, sino de cada 1 kilopascal. A mayor resolución es más preciso, es más exacto, tienes mejores maneras de medir en este caso, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de lo que vendría a ser resolución. Vamos a ver el siguiente, en este caso, repetitividad. Repetitividad se utiliza, es la capacidad del instrumento a medir o indicar valores idénticos de la misma variable bajo las mismas condiciones de funcionamiento en todos los casos. Es la capacidad del instrumento a repetir o reproducir las posiciones del instrumento al medir repetidamente valores idénticos de la variable operacional en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, ¿no? De aquí se explica que normalmente repetitividad son valores repetitivos en función a una variable proceso. Cuando tú realizas la contractación de una variable proceso en función a la calibración y te arroja los mismos datos en constantes situaciones, significa que este instrumento es repetitivo, ¿no? Entonces tiene repetitividad. Ojo que el spam es mínimo, ¿no? Porque es casi exacto, casi preciso, no hay mucho error. Y bajo eso tú determinas, ¿no? Aquí vemos también otro que es linearidad. Es una medida del grado en que la curva experimenta hacia la curva ideal. Normalmente tenemos, por ejemplo, casi todas las variables. Por ejemplo, tú tienes en este caso, tú tienes lo que es, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver entonces aquí. Bueno, aquí por ejemplo, cuando nosotros hacemos referencia, por ejemplo, tenemos una tubería que ahí está conectado a un transmisor de presión de tipo manométrica que te mide la presión relativa de toda mi columna de agua, de un hospital, un edificio, un condominio, X, cualquier proceso. Entonces, en ese tipo de caso, colocamos nosotros este transmisor y vemos que la variable física de presión, estamos en relación de 0 a 10 bar, en relación de PSI sería de 0 a 145 PSI, me arroja en señales de 420 miliamperes. Entonces, eso vendría a ser una ecuación lineal, ¿no? Es directamente proporcional en función al proceso. Ahora, si tú colocas el transmisor, en este caso igual, presión diferencial, o presión relativa, o presión, bueno, relativa o manométrica en la parte inferior de un tanque de almacenamiento, entonces el comportamiento de la curva es diferente, es de manera exponencial, entonces ahí no hay linealidad, entonces es de acuerdo al comportamiento de tu proceso. De acuerdo a tu proceso, tú determinas si es lineal o no lineal, ¿no? De la curva. Ojo que eso tú mides la salida, que es señal de 420, y la magnitud vendría a ser tu variable de proceso. Muy bien, ahí vemos en este caso. Ahí está. Histéresis. Normalmente histéresis se utiliza para realizar un control on-off. El histéresis, conocidos también como sinónimo offset, o conocidos como error también, es un error en realidad. Es la diferencia máxima que se observa de los valores indicados por el instrumento para un mismo valor del campo a medida cuando la variable recorre toda la escala en forma ascendente y luego de forma descendente, ¿no? Tú tienes aquí una variable de proceso, 250 grados Celsius. Si es un control on-off, vas a tener histéresis, vas a tener offsets, es lo mismo. Siempre en tu control, tú seteas 150, pero
tu resistencia se activa en 240 o 245 grados Celsius y se apaga en 255 grados Celsius. Eso de ahí tienes un error más menos 10, más menos 5, 5 para arriba, 5 para abajo. Entonces, ese error vendría a ser histéresis o vendría a ser offset, ¿no? Comúnmente. Si esto se aplica en ciertos procesos donde tú no necesitas mucha exactitud, mucha precisión. En este caso se utiliza aquellos procesos que tú necesitas solamente hacer un control básico, un control off. Normalmente se aplica en base a la variable física de temperatura, ¿no? O vemos otra terminología que es sensibilidad. Su mismo nombre se lo dice. La sensibilidad es obviamente qué tan sensible es el transmisor en la parte del sensor. En la parte del sensor, ¿no? Normalmente una de las perturbaciones de los procesos vendría a ser el ruido, la vibración, el campo electromagnético, en este caso la humedad, ¿no? Entonces son ciertas perturbaciones que normalmente lo podemos encontrar en diferentes. Hay perturbaciones de tipo radiadas o perturbaciones de tipo conducida, ¿no? En este caso vendría a ser. Y aquí vemos, es la razón sobre el incremento de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasionan, después de haber alcanzado el reposo, ¿no? Es la derivada de la curva de calibración, más generalmente define el cambio en la salida del instrumento para un cierto cambio dado de la entrada. Es deseable que la sensibilidad de un instrumento sea dependiente del rango de operación, ¿no? Aquí normalmente tienes un punto aquí de saturación, ¿no? Todos estos puntos es una acción directa de acuerdo a un proceso industrial, pero ahí vemos diferentes puntos que eso son que el instrumento es sensible o no sensible en base a ese proceso, y de acuerdo a eso tú determinas el grado de sensibilidad del instrumento como tal. Muy bien. Entonces, esto sería lo que son parámetros de calibración, amigos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran realizar en este caso. Muy bien. A ver, ahí estamos. Muy bien, Arturo, Axel, Denis, Einer, menor. Vamos a tomar asistencia. Ya. Muy bien, voy a comunicar. Muy bien, a ver, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan, amigos? ¿Alguna consulta o duda que tengan? Listo, muchachos. Entonces, de esta manera estamos finalizando el día de hoy. Que tengan muy buenas noches.